Vamos a orar al Señor para poner su enseñanza en sus manos, ¿verdad? Y que sea el Señor quien tenga control, ¿verdad? Tenga control y eso pueda decirnos algo, pueda afectar nuestra vida, en nuestra comunión con Él y en nuestra comunión con el mundo. ¿De qué manera tengo yo comunión con el mundo? ¿De qué manera? Si esa manera agrada o no agrada a Dios. Entonces, vamos a orar al Señor, ¿verdad? Pido que me acompañen, ¿no? Padre, en esta hora te doy gracias, primeramente Dios, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú quien da paz, eres tú quien bajo tu voluntad permites muchas cosas. Pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe en el diálogo de tu palabra. Permítenos crecer, permítenos estar atentos, permítenos realmente oír tu palabra. Aparta todos los distractores que tenemos y son utilizados, son buenos, pero también a veces son malos cuando se trata de oír tu palabra. Pedimos pues, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la oración o oración y voluntad de Dios, porque a veces nuestra oración no está entre la voluntad de Dios. Y entonces quería, basado en el libro de Jeremías, algunos capítulos, algunos versículos, más o menos hacer un escaneo de un profeta de ese calibre, como era Jeremías, y seguramente ustedes lo han leído, y quizás no lo han entendido, porque a mí me ha costado entenderlo, y todavía no lo entiendo. Porque Jeremías tiene una particularidad que no tiene un orden cronológico. Él salta mucho, ¿no? Entonces habla de un rey Josías, y luego salta a Ezequiel, y luego vuelve a Joacín, y luego habla. Entonces, o sea, no tiene un orden cronológico, por lo tanto, tú puedes estar leyendo en un orden, pero no es el orden cronológico. Y es complicado, por eso yo cuando analizo los textos, digo, Dios tiene un propósito con eso. Y uno de los propósitos que yo veo para mí es que te pone a trabajar. Te pone a ponerte, o sea, es como, pon atención en lo que está allí. No es una lectura simple, ahí está mi voluntad reflejada y debes trabajarla, debes buscar, debes estudiar, debes ordenar. ¿Sí? Porque no tiene sentido que Dios haya permitido ese desorden cronológico en la vida de Jeremías. Debe tener un propósito, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios, como dice la palabra, Dios es orden, Dios no es desorden. Ahora, entonces ese desorden cronológico tiene un propósito de Dios. Entonces, por eso es que vamos a tener que hacer algunos saltos, leer algunas cosas, otras no las vamos a leer, para ver qué nos dice la experiencia de Jeremías en relación a la oración y la voluntad de Dios. Porque cuando oramos, amados, debemos oír lo que estamos diciendo. Debemos oír lo que estamos diciendo. ¿Y por qué debemos oír? Porque yo les he dicho que nosotros debemos orar, y lo he dicho en algunas ocasiones, nosotros debemos orar conforme a las promesas de Dios. Y cuando uno revisa, si nosotros fuéramos muy aplicados, o fuéramos aplicados en estudiar las Escrituras, en leerlas de manera sistemática, créeme, hermano, que el Espíritu de Dios va a hablar. Y vas a oírlo incluso hasta auditivamente. Vas a oír el Espíritu de Dios. Y vas a sentir la presencia de Dios. Porque es su palabra, no es cualquier palabra. No es una historia de física, de matemática, o geografía. No, es palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo. Por supuesto escrita por hombres, ¿no? Pero escrita en un contexto y en una realidad diferente a la nuestra.
Por eso creo que Dios hace cosas y permite cosas para llamar nuestra atención. A mí el libro de Jeremías me llama mucho la atención. Hay otros también, pero este porque es un desorden cronológico. Y vaya que hubo que trabajar duro para ordenar algunas cosas y no sé si tan bien ordenadas. Yo quiero mostrarles algo, así no lo van a ver, pero de lejos se puede apreciar un poquito. Esto es un trabajo, no se ve, pero esto es un trabajo que yo llamo línea histórica, donde he ubicado históricamente todos los profetas que actuaron en ese tiempo de Jeremías y los reyes que gobernaron y cuánto tiempo tuvo un rey, cuánto tiempo profetizó Jeremías, para tener más o menos una idea, hermano, para poder entender el texto. Un poquito. Bien, nosotros la semana pasada hablamos brevemente de esperanza. Y hablábamos de Ruth, que era Ruth, una historia de esperanza en un mundo en crisis. Como Ruth, siendo extranjera, ella pudo confiar en un Dios que no conocía. Y eso es muy interesante, en contraposición a Noemí, que era hebrea, venía de un linaje de Israel, y sin embargo ella muestra toda la desesperanza que se puede expresar a confiar en un Dios que ella sí lo conocía, y lo había visto, y lo había oído. Había oído las hazañas de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob. Imagínense todo eso. Sin embargo, Noemí, bueno, se le olvidó todo. Todo se le olvidó. Así nos pasa a nosotros. Cuando hay un momento de crisis, por lo general se nos olvida todo. Y a veces acudimos a expresiones inapropiadas frente a ciertas situaciones de crisis. En la calle, en la casa, X. Nos defendemos, tenemos derechos humanos. Pero lo que uno observa aquí en la palabra de Dios es que somos pueblo de Dios y somos pueblo santo, pueblo elegido, que también somos pueblo de Dios, que no hay diferencia entre el pueblo primogénito y nosotros, no hay diferencia, ¿no? Porque somos pueblo de Dios. La canción, una estrofa de la última canción decía: hay gozo en mi corazón, decía el canto, hay gozo en mi corazón. Pero cuando uno lee la historia o parte de la historia de Jeremías, cuando él hizo dos preguntas muy famosas, ¿no? Que creo que esas dos preguntas envuelven el centro de toda la historia. Es el epicentro. No creo que Jeremías, cuando oró al Señor, no creo que cuando oró al Señor y dijo eso. Y fíjate, yo no voy a decir lo que dijo, pero solamente la interrogante: ¿por qué, Señor? Ya está pidiendo razón, está pidiendo explicación. ¿Por qué, Señor? Ahora, cuando Jeremías oró al Señor, yo no creo que expresó gozo y alegría en su corazón, sino profunda amargura y tenía una percepción de lo que estaba pasando y por qué Dios no estaba actuando. ¿Por qué Dios no actúa? Esa pregunta, ¿por qué Señor? Es como decirle: ¿por qué no actúa? ¿Por qué tú que eres Dios santo, porque no actúas de una vez? ¿Por qué tú no quitas al malvado, no quitas a aquel? Y esa es la oración que hace de Jeremías y por la cual hoy queremos usarla para entender la oración y la voluntad de Dios. No siempre nuestras oraciones obedecen a la voluntad nuestra, sino a la voluntad de Dios. Y a veces oramos creyendo que Dios va a respondernos a nosotros porque yo estoy orando a Dios y estoy exigiendo a Dios. Imagínense el irrespeto cuando nos dirigimos a Dios: yo te reclamo, Señor, un milagro. O ese cuento que lo he escuchado por ahí, yo nunca lo he visto visualmente, pero de una artista famosa que le canta al Señor. Por eso es que, entre comillas, hay que tener mucho cuidado con esos cantantes. No vamos a juzgar, pero hay que ser cuidadosos. Le decía: Señor, creo que era un hermano que estaba enfermo, muy grave, y que se estaba en un evento, y ella dijo esto, palabras más, palabras menos. Dijo:
Señor, no aceptamos, no como respuesta, imagínense. Señor, no aceptamos no como respuesta. Su oración está cargada de arrogancia, de altivez y de presunción de que cree que porque canta y tiene una voz bonita, cree que tiene derecho a ordenar a Dios. A veces nuestras oraciones, hermano, a veces, no oímos lo que estamos orando. Y queremos encubrir en nuestra oración lo que nos molesta, lo que no queremos, lo que no aceptamos, lo que nos hace sentir mal, y la encubrimos con otras palabras, con eufemismos. Y lo bonito de Jeremías es que él encubre la oración. Eso es lo interesante. Al comienzo del estudio yo dije, oye, pero Jeremías encubrió la oración. No, me equivoqué. No la encubre, que es lo bueno del profeta. Y eso vamos a leerlo. Pero veo también que en la vida de Jeremías también podemos ver una historia de esperanza. Podemos ver en Jeremías una historia de esperanza. En medio de una tremenda crisis. Pero una crisis increíble. Algunos datos que quiero que tengamos aquí previo a la lectura. Dice que en el año 586, si no me equivoco, mejor déjame buscarlo. En el 597 la ciudad de Jerusalén cayó bajo el imperio babilonio. Y fue sitiada, fue quemada todos los edificios, fue saqueada, fue destruido, los muros fueron destruidos y fueron llevados cautivos a Babilonia. O sea, solamente imagínense, y eso sucede en el año 527, pero yendo hacia atrás, Dios usó a Jeremías por 41 años aproximadamente, 41 años de profetización de Jeremías, para que le hablara al pueblo y le dijera, pueblo de Israel, esta es mi voluntad. Y de eso quiero que veamos algunas cosas. Pero fíjense, destruye. Y bajo esa época de acontecimientos fue que Jeremías profetiza. Ahora vean la angustia de Jeremías. Y vean por qué esas dos preguntas son epicentro. Y lo vamos a leer. Dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Quizás en nuestras oraciones, en muchas ocasiones, no diría que en todas, pero en algunas ocasiones, nosotros encubrimos el por qué a Dios en nuestra oración. ¿Por qué permites esto? Pero no lo decimos, sino que lo decimos con otras palabras. ¿Ves? Y Jeremías, lo bueno de Jeremías, lo que vuelvo a repetir, no encubrió su amargura, su preocupación genuina, que tenemos que verla como algo genuino, sino que la expresó abiertamente. Tan es así que el Espíritu del Señor le dijo, escríbelo, para que las generaciones futuras aprendan a dirigirse a mi presencia. Entonces vamos a pasar allí. Fíjense las dos preguntas de Jeremías, y son interesantes, ¿no? Cuando uno lee desde esta perspectiva todo el libro, se da cuenta quién es el soberano. Y que en nuestras preguntas, nuestras oraciones, debemos ser cuidadosos. Porque Dios sabe lo que está dentro. ¿No dice acaso al apóstol Pablo que el Espíritu de Dios conoce hasta lo profundo del hombre? Es increíble esto. Ahora vean, ¿por qué prosperan los malvados? Esa es la oración del profeta Jeremías. ¿Por qué prosperan los malvados? Usted no se ha preguntado por qué prosperan la gente corrupta y los tramposos y los que hacen trampa y que los vehículos prosperan y son unas millas. Cortan por todos lados. ¿Por qué, Señor, prosperan los malvados? Eso
Pero vean que su oración no está incluyendo lo que él siente. Está diciendo a Dios lo que él siente. No le dijo, oye, Señor, tú sabes que los malvados a veces echan broma. Y bueno, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú permites esto? Yo escuché una vez un hermano que, bajo el dolor de la pérdida de un familiar, me decía en el diálogo, decía, ¿por qué Dios permitió que mi hijo muriera? ¿Por qué? Un hombre ya casado con familia. Y a veces uno no tiene respuesta, ¿no? La única respuesta es, bueno, si Dios lo permitió es porque era su voluntad. ¿Por qué Dios permite lo que está sucediendo a nivel global en nuestro planeta? Hambre, guerra, muerte, enfermedades, desastre ecológico. ¿Por qué Dios lo permite? Jeremías nos da una respuesta. Y la otra pregunta es, ¿por qué viven tranquilos los traidores? Hay otra versión que habla los impíos. ¿Por qué viven tranquilos los impíos? Duermen felices. Y los que andan buscando un real para completar un bolívar, bueno, eso real ya no existe, ¿no? Pero eso es un dicho de nosotros los muchachos del 60, por el 70. 60, 70. Algunos son del 90 como Henry, ¿no? Del 2015. ¿Por qué? O sea, buscando un real para completar un bolívar. Vamos a actualizarlo. Buscando un dólar para completar dos. ¿Por qué viven tranquilos los impíos, los traidores? Ya no sé si usted se ha preguntado eso alguna vez, o usted en su mente, en su diálogo interno, en su diálogo introyectivo, con usted mismo, ha dicho, oye Señor, pero esto está mal y mira cómo me espera. Oye, yo que te busco, Señor, yo que busco servirte, mira, pero bueno, no salgo de aquí. No pego una. Vamos a ver cuántas pegó Jeremías. Ok, vamos a pasar entonces y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Jeremías. Es una respuesta muy larga, porque abarca casi todo el libro, pero no podemos leer todo el libro. La respuesta de Dios a Jeremías abarca casi todo el libro y representa los argumentos. ¿Cuál era su voluntad? ¿Por qué? ¿Y por qué los impíos no prosperan? ¿Y por qué los impíos viven tan tranquilos? Bueno, él le da una respuesta. Quizás a Jeremías no le gustó mucho, pero al final tuvo que aceptarlo. Vean lo que dice el capítulo 12, que es el que tenemos aquí. Dice Jeremías capítulo 12, versículo 1 al 4. Tú, Señor, eres justo. Vean cómo empieza la oración de Jeremías. Ni tonto ni perezoso. Dice, tú, Señor, que eres justo. Y cuando argumento contigo, cuando hablo contigo, cuando entro en diálogo contigo, sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Vean que Jeremías, o sea, él le quiere exponer al Señor que tiene algunas cuestioncitas de justicia. O sea, él, cuando él habla de eso, le está diciendo, bueno, mire, tú sabes que yo soy justo y quiero hablarte de algunas cosas de justicia. A Dios. Pero es honesto, ¿no? Fíjense que él es abierto. Él no encubre la oración. Él está manifestando abiertamente. Entonces le hace las dos preguntas que estaban allí. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Entonces vean cómo él dice algo aquí interesante, que nosotros lo hacemos. Pero Dios, que conoce la intención de lo que decimos, sí sabe interpretar lo que decimos. Y vean cómo dice, cómo le agrega esto a las dos preguntas, le agrega es decir, como congraciarse con Dios, ¿no? Tú los plantas, pero también hay como una especie de reclamo. Tú los plantas y ellos echan raíces.
O sea, no quiere que los injustos echen raíces, liquídalo. Vea lo que está detrás. Una oración que dice, tú que eres justo, pero tú lo plantaste. O sea, tú eres el responsable de que ellos prosperen. Tú eres el responsable de que ellos vivan tranquilos. O sea, está diciéndole, oye, pero pásale la espada. Pero vean lo que refleja Jeremías, es lo que está dentro cuando ora a Dios. Lo que está, dice una cosa y otra no la dice, pero la dice muy bonita. Tú los plantas y ellos echan raíces. Crecen y dan fruto. O sea, van intensamente diciéndole, ellos prosperan. Dan fruto es prosperar, porque tú lo permites. Pero son malvados. Son malvados. ¿Por qué prosperan que son malvados? Eso sigue así. Repito el nuevo. Tú los plantas y ellos echan raíces. Crecen y dan fruto. Que tienen a flor de labio. Entonces, imagínense. Vean cuál es lo que hace el malvado, ¿no? Según Jeremías. Que tienen a flor de labio. ¿Qué significa eso? A flor de labio. Todo el tiempo hablan de Dios. Todo el tiempo hablan de Dios. Son unos piquitos de oro, pues, hablando de Dios. Te conocen la palabra de Dios del comienzo al final. Te recitan las escrituras. Te tienen a flor de labio. No pueden ver a nadie que dice Dios te bendiga. Y la verdad como sigue. Pero entonces comienza la denuncia, ¿no? Comienza, tú sabes, el piquete de Jeremías. O sea, te tiene a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. O sea, le dice el Señor, yo sé que ellos te tienen a flor de labio, pero yo sé, Jeremías, yo, el profeta, sé que tú estás lejos de ellos. O sea, ese lo ha traído. Pero una oración sincera o no sincera. No se guardó nada. Ahí va a hacer una pregunta para nosotros. ¿Cuánto guardamos en la oración que hacemos a Dios? ¿Cuántas cosas guardamos? Pero lo importante de esto es que esta oración fue privada. No fue una oración pública. Ese es otro elemento importante. Si en lo privado no somos capaces de decirle a Dios abiertamente todo, cuando digamos en público no tiene sentido. No tiene valor. No pasa del techo. Por eso es bueno dirigirse a Dios con el respeto que muestra Jeremías, pero también con la sinceridad que Jeremías se acerca de él. Cualquiera sea el problema. Cualquiera. Entonces ahora comienza, tú sabes, yo soy el profeta, tú me llamaste a mí desde antes de que me fuera concebido en el vientre de mi madre, tú me escogiste antes de que naciera. Yo, Jeremías, vea lo que dice, a mí, Señor, tú me conoces. Y claro que lo conoce, porque cuando usted lee el versículo 1, ¿qué dice el capítulo 1? Dice así, algunas cosas como esta. Era hijo de una familia sacerdotal, Dios lo llamó a Jeremías y le reveló su palabra. Dice que lo tomó antes de ser concebido, ya lo había cogido. El Dios Todopoderoso había visto en la madre de Jeremías y su padre un descendiente que sería un profeta. Y él apela a eso, porque él mismo lo escribe. Le dice, a mí, Señor, tú me conoces. Tú me ves y sabes lo que siento por ti. A ver, esta oración tiene algo ahí de reclamo, ¿no? Ahí es mi palabra, ¿verdad? Que tú me conoces, tú sabes que yo te sirvo, tú sabes que yo canto, tú sabes que yo vengo para acá, yo soy una maravilla, Señor. Tú me ves y sabes lo que siento por ti. Ahora, eso le daba derecho a Jeremías a hacer esas dos preguntas. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué los malvados viven tranquilos? No les pasa nada.
en un contexto donde había toda una serie de acontecimientos críticos. La nación estaba perdida, la nación estaba, la describe él mismo más adelante, era una nación perdida totalmente, peor que los pueblos que no eran pueblos de Dios. Y él lo describe acá, lo vamos a leer. Entonces vean cómo sigue. Vean lo que sale de Jeremías en la oración. No guarda nada, arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra? Entonces, el tercer reclamo, ahí se un reclamo. Había sequía, parece que había sequía en Judá, pues toda Judá e Israel. ¿Hasta cuándo estará la seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Increíble. Aparte de todo el asedio que tenía, aparte de toda la perversión que tenía la nación, de perdido que estaba la nación, aparte de eso la tierra no producía. Imagínense, si la tierra no produce, ¿qué efectos secundarios hay allí? Hambre, o sea, todo, enfermedades, todo eso. Y vean cómo sigue el texto, ¿no? Para terminar estos 4 versículos. Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan en el país. Ahora, qué interesante eso, ¿no? Cómo él puede decir, Señor, yo sé que esta situación se debe a la maldad del pueblo en la nación. Y la maldad comenzaba con sus gobernantes. La maldad continuaba con sus sacerdotes, con sus pastores, con los líderes religiosos. Porque el texto de Jeremías lo dice completamente. No podemos tocar todo, porque no podemos tocar todo eso un día. Pero ahí está. Por eso quiero invitarles a ustedes a leer el libro de Jeremías a partir de esta semana. Comiencen a leerlo, capítulo por capítulo. Comiencen a ver lo que Dios, la denuncia de Dios, la voluntad de Dios, y cuándo Dios actúa y por qué actúa. Y aquí vemos una pequeña muestra. El país estaba en crisis. ¿Por qué? Por la maldad del pueblo. Por la maldad de los que habitan en el país. Quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. O sea, estaban negando a Dios. O sea, no existe Dios. Ningún Dios va a ver nuestro fin. Muy bien, vamos a avanzar vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios. 1. Jeremías en su oración al Señor no encubre sus sentimientos. En estos 4 versículos lo vemos. Sobre la percepción que tenía y esperaba de la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué prosperan los malvados? Dice que él no encubre nada, él lo dice abiertamente. Porque viven tranquilos los traidores. Ahora, la segunda es que Dios revela a Jeremías su voluntad durante los reinados de 3 reyes de Judá. Fíjense lo interesante de esto. Él no le dio una respuesta inmediata. En absoluto. Le dio una respuesta en el periodo de 3 reyes. 3 reyes, más o menos 40 años. 11, 22, como 40 años. 41 años. Todo el ministerio de Jeremías, desde el año 13 del rey Josías, desde el año 13 del gobierno de Josías, hasta Sedequías, que fue cuando Babilonia irrumpe en Jerusalén y la derrota y la hace esclava en el año 597, imagínate, casi 40 años. Jeremías proclama la voluntad de Dios sobre la nación. No respondió a la pregunta, ¿por qué los malvados prosperan? No, sino que fíjese, en 40 años, ¿cuánto no vive una persona? ¿Un pueblo, una nación? Sin embargo, la respuesta a Jeremías no fue inmediata, fue un periodo de 3 reyes. 1, el rey Josías en el año 13 de su reinado. Y ahí inicia el ministerio profético de Jeremías. Durante 23 años de ese reinado, él proclamó el Evangelio. El Evangelio no, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Les dijo, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué hacen lo otro? Sin embargo, el pueblo que pasaba, nunca oyó. El rey Joacim, durante 11 años. El rey Sedequías, durante 11 años. Hay una fecha allí que, según los expertos y historiadores,
no concuerda, ¿no? Aquí hay más de 40 años, hay 22, 45 años, ¿no? Pero hay algunas fechas que son aproximadas, por lo tanto, pero estamos más o menos dentro del rango de esa profecía de Jeremías. Dice en Sedequías, ahí fue donde se produce la destrucción de Jerusalén y Judá por Babilonia. Pero vamos a leer algunas cosas aquí, vamos a pasar ese momento. Bueno, ahí lo resumo. Jeremías tuvo que esperar 41 años aproximadamente para ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. 41 años más o menos. Tuvo que esperar Jeremías la respuesta de Dios para poder ver que la voluntad de Dios. No fue inmediata la respuesta. ¿Usted se imagina la angustia del profeta? La desesperación del profeta. Ver a su pueblo caer y caer y caer y caer. No oye. Y la angustia del profeta decir, bueno, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir esto? El tercer aspecto que se nota de aquí es que Jeremías entiende, ya vamos a leer el capítulo 3, parte del 3 y el 5 y el 7. Jeremías entiende que la voluntad de Dios no depende de él. O sea, cuando él obra, en la primera parte él cree que va a tener una respuesta inmediata. O sea, Señor, porque él era el profeta, él era el interlocutor entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo. Él era el intermediario. Y sin embargo, entonces Jeremías entiende que la voluntad de Dios no depende de él. Pero vean cómo lo entiende, después de tantos años de ver a Dios actuando y de ver a Dios llamando al pueblo a reflexionar. No fue, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué no acabas ya con esto? Dice, no, espérate. Yo no voy a hacer tu voluntad, sino mi voluntad. Sino depende de la misericordia del Todopoderoso. O sea, a veces pedimos a Dios que Dios actúe de inmediato sobre cualquier hecho, sobre la vida, sobre la muerte, sobre un problema personal, sobre un X problema. Y queremos que Dios responda, ya. Así como usted ha oído por ahí, cuando uno lee esta experiencia a la luz de la Escritura, uno ve el horror de muchas cosas que se oyen y que se enseñan en las iglesias. O sea, exígele a Dios un milagro, reclámale a Dios tu milagro. Cosas como esas han oído, ¿verdad? Ya, yo te voy a sembrar a ti, Señor, mi carro para que tú me des un carro de último modelo. Eso es apostasía. Eso es pecado. Eso es contrario a Dios. Contrario al mensaje de Dios. No es lo que yo quiera cuando yo ore. Es cuando Dios decide en su soberana voluntad actuar. Este pueblo tuvo años, 3 periodos. Ahora, repito esto, Jeremías entiende que la voluntad de Dios, pero lo entiende ¿cuándo? Inmediatamente. No lo entendió inmediatamente. Años después. Entiende que la voluntad de Dios no depende de él, no depende de nosotros. La voluntad de Dios sobre la crisis global, o la crisis de nuestro país, o la crisis de cualquier país, o la crisis del hogar, o la crisis de trabajo, no depende de nosotros. O sea, yo le digo, Señor, tal, y se solucionó el problema. No, depende de su misericordia. No sabemos por qué Dios actúa de formas que nosotros no comprendemos. Y aquí Jeremías logra entender que Dios está actuando, está trabajando, pero él no logra entender lo que Dios está haciendo. Y eso pasa hoy con la iglesia, que empieza a inventar cosas, empieza a introducir modismos culturales a la iglesia para dar respuestas, satisfacer la angustia de la gente. Por eso hemos hablado en los domingos anteriores de la esperanza. Dios es verdadera esperanza, hermano. Porque Dios está trabajando todos los días, cada día en nuestras vidas. Y lo está haciendo, no porque quiere nada más que tú tengas cosas cómodas. No, Él lo está haciendo porque Él quiere arrancarnos de este mundo y llevarnos a su presencia. Eso es todo el propósito de Dios. Pero no lo ha hecho todavía, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Y pudo haber exterminado a este pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Listo, se acabó.
pero no piensen como nosotros. Vean la pregunta, vean la pregunta. ¿Por qué, Señor? Vamos a agregarle algo. Tú permites que los malvados prosperen. Esa es la pregunta. En el corazón de Jeremías está esa pregunta. ¿Por qué tú permites, Señor, que los malvados vivan tranquilos? ¿No es ese a veces el sentimiento nuestro sobre la maldad que uno ve, sobre las injusticias que uno ve? ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? ¿Por qué permites? Y el permites se lo estoy poniendo yo. Pero es que está allí, de manera implícita. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué tú permites que los malvados prosperen? Jeremías logró entender que la voluntad de Dios no depende de él. No depende de nosotros, hermano. Nosotros podemos estar pidiendo muy mal a Dios cosas, equivocadamente. Y podemos llegar a tener la actitud que tuvo Jeremías siendo un profeta. Pero tú me conoces, tú sabes quién soy yo, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo te sirvo a ti, Señor. Sí, pero tú no decides por mí, dice el Señor. Tú dependes de mí. Ahora vean, Dios le expresa que estaba viendo, porque se coloca esto ¿por qué? Porque cuando uno ve el texto, uno dice, oye, pareciera que Jeremías no creía o tenía la percepción de que Dios no estaba viendo la situación, de que Dios estaba ausente de lo que estaba pasando. Y vean lo que uno consigue, ¿no? Dios le expresa que estaba viendo el vivir de su pueblo, sí estaba pendiente, Dios estaba allí viendo lo que estaba pasando. Y vean ¿por qué podemos decir esto con seguridad? Vean lo que le dice Dios a Jeremías. ¿Has visto lo que hace Israel? ¿Has visto? ¿Qué le está diciendo? Yo estoy viendo lo que hace Israel. ¿Tú lo has visto? Parecería que no estaba viendo todo. Estaba viendo nada más lo que él percibía, pero no estaba viendo el todo, sino una parte del todo. Dios ve todo lo que hacemos. Dios ve todo lo que pasa en nuestra nación, lo que pasa en el planeta, hermano. Dios sabe de la guerra de Ucrania con Rusia. Dios sabe de la guerra en el Líbano, en Siria, la matanza en Palestina. Dios sabe de eso. Creemos que no, que Dios sabe, Dios está viendo. Quizás Él nos pregunta hoy, ¿has visto lo que hace el hombre en la tierra? ¿Has visto cómo se matan unos a los otros? ¿Cuál debe ser nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestra oración a Dios? Expresar rabia y odio por lo que vemos y que mostramos una incapacidad y molestia, impotencia por no ver una solución inmediata. Pero nos olvidamos que Dios está trabajando, que Dios está actuando, que Dios está viendo lo que sucede. Y podemos llegar a creer, como Jeremías, que Dios no está viendo. Y yo tengo que decirle a Dios, mira, ¿por qué tú ayudas a este y por qué tú no sé qué, por qué tú lo otro? Pero a veces no lo preguntamos en un porqué, sino lo decimos con otras palabras encubiertas para expresarnos a Dios. Pero Dios, que sabe todo, sabe lo que están preguntando, o lo que estamos preguntando. Ahora vamos a leer el 13 un momento para que ustedes vean. Del 13 en adelante. Vea cómo dice. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, o sea, Dios se manifiesta a Jeremías. ¿Has visto lo que ha hecho Israel? La infiel. Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Aclaro eso de prostituir aquí. Aquí no se refiere a una relación sexual, además. Se refiere a la manera cómo se entregaron a la idolatría. Y en ese proceso de idolatría hicieron de todo lo que usted se imagina. Practicaron la prostitución sagrada, sacrificaban animales que eran inmundos, hicieron lo que usted no se imagina. Hicieron lo que desagrada a Dios. Estos reyes desagradaron a Dios en línea recta. Hicieron lo malo, lo que no agrada a Dios.
Yo puedo decir hoy que hoy hay naciones que hacen cosas que no agradan a Dios, pero en Venezuela, en Colombia, en toda Sudamérica, en el norte, allá en Rusia, allá en Europa, hay un pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que está clamando, que está pidiendo justicia. Y Dios está viendo y está oyendo. Queremos una prueba mucho más tardía. ¿Recuerdan Israel cuando fue esclavo en Egipto? ¿Cómo llegó Israel a Egipto? Llegó en la grandeza de José, segundo más importante del imperio egipcio. ¿Y qué hizo el pueblo bajo esa opulencia y esa riqueza? ¿Qué hizo? Se corrompió. ¿Y qué hizo Dios después, 420 años después de esclavitud? Los libera, les da una oportunidad. ¿Por qué? Porque había un remanente que estaba clamando a Dios por justicia. Pero la justicia de Dios no vino en el momento que ellos clamaron, vino cuando Dios consideró propicio el tiempo de descender a defender y a liberar a su pueblo. Debemos aprender eso. Nuestras oraciones no van a ser contestadas cuando nosotros esperamos, ni van a ser contestadas en los términos que las formulamos, sino en los términos de Dios. ¿Y dónde conseguimos los términos de Dios? En sus promesas. Allí está la voluntad de Dios, en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y son muchas. ¿Cuántas promesas conocemos, hermano? ¿Cuántas? ¿Cuántas sabemos? ¿Cuántas promesas conocemos? ¿Y cuántas veces en oración vamos a Dios con esas promesas en la boca? Tenemos que revisar la manera como entramos en diálogo con el Señor, en nuestra intimidad. Y mucho más cuidado cuando oramos en público. Mucho más cuidado. Claro, como sigue el texto acá, hermano. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, todo lo que él hizo. Te liberé de Egipto, te di de comer, te prosperé, te hice todo, mira lo que has hecho. Te has ido a prostituir en los montes altos de Israel. Yo pensaba que después de hacer todo esto, volverías a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata de Israel, y que le había dado cartas de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Qué duro, ¿no? Qué duro. Aquí está el resumen. Va a los montes altos y bajo los árboles frondosos se prostituye. Pero piensa que Dios no está viendo. Ahora vean la respuesta de Dios a Jeremías, que cree, o podemos presumir que él cree que Dios no está viendo. Porque la pregunta de Jeremías es: ¿por qué tú permites esto? Y Dios le dice: no, yo no lo permito. Yo quiero que tú veas lo que estoy haciendo. Tenía que doblegar a ese pueblo duro, hermano, porque es un pueblo duro de servir a Dios. Históricamente, hasta el día de hoy, Israel es un pueblo duro de servir. Duro. Dios tiene un trato con ellos, con esa parte del pueblo de su pueblo primogénito. Practican injusticias los unos con los otros. Vean lo que dice el 7, 3 al 8. Dice así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmiende su conducta y sus acciones, y yo les dejaré seguir viviendo en este país. Ya hasta donde llega la soberanía de Dios. Dios puede arrancarnos de esta tierra, así como así. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros,
si no oprimen al extranjero ni al huérfano ni a la viuda, si no derrama sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces es una condición. Si dejan de hacer esto, entonces yo, Señor Todopoderoso, lo dejaré de seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en las palabras engañosas. Hermano, hoy estamos llenos de discursos, iglesias llenas de discursos, de palabras engañosas, falsas, que no tienen validez alguna. Imagínense en aquel contexto. Estamos hablando del siglo VI, imagínense, antes de Cristo. Y ya estaba diciendo el Señor, le está diciendo el Señor a Jeremías, mira lo que yo veo, mira lo que yo estoy viendo. Ustedes estoy viendo que confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna. Hay gente que le gusta comer palabras vacías, palabras huecas. Les encanta que le digan cosas que Dios no ha dicho. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre. Y dicen, estamos a salvo. Es tan conceptual esto, hermano. Pero para luego seguir cometiendo todas esas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vean lo que dice. Pero Jeremías, yo mismo lo he visto. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Qué me reclamas tú a mí? Pero decíamos anteriormente que Dios no actúa conforme a la voluntad nuestra, sino a la misericordia de Él. Esto es misericordia. Les advierte, los llama, les vuelve a advertir, vengan, cambien, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. Pero esto es palabra de Dios para todos, ayer y hoy, y para mañana. Yo decía en una ocasión, ¿cuánto de la palabra de Dios estamos obedeciendo? Lo más sencillo, pues, la palabra más sencilla. ¿Cuántas estamos obedeciendo? ¿Cuánta palabra de Dios hay en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuántas? Ellos no oyeron, ellos no oían, por lo tanto, ¿qué van a obedecer si no oyen? ¿Qué van a obedecer si no tienen palabra de Dios? Obedecen a lo que ven, a lo que el sistema les inoculó en su alma y en su espíritu. Jeremías presenció el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la nación. Él vio la respuesta de Dios que él esperaba, la vio. ¿Y la vio en qué fecha vamos a pasar la lámina? La vio, ¿cómo la vio? Mire, se cumple la voluntad de Dios en el reinado de Ezequías en el año 586. Allí, fíjese, tantos años que Jeremías preguntó, y ahí hay una sola vez que pregunta, pero podemos decir que preguntó varias veces. Y veía, y Dios le decía, mira, Dios se le vino, varias veces Dios se le reveló a Jeremías. Jerusalén dice que fue destruida, todos los edificios fueron quemados y los caldeos derribaron los muros de la ciudad. Fue durante esa época y en torno a estos acontecimientos que Jeremías profetizó y esperaba del Señor una respuesta desde su percepción de la voluntad de Dios. O sea, oró en su percepción de cuál era la voluntad de Dios. No oró respetando que Él es soberano y Él va a hacer su voluntad, sino oró en su percepción de la voluntad de Dios. Y muchas de nuestras oraciones apuntan a eso, hermano, que oramos percibiendo que Dios va a responder lo que estamos diciendo. En nuestro deseo, no es en nuestro deseo, es en lo que Dios ha decidido. En lo que Dios ha decidido en nuestra vida. Pero vamos a ver algo aquí. Ok, vamos a pasar. Ok.
Voy a leerle esa parte y fíjese lo que pasó, lo que vio Jeremías. Al comienzo del reinado de Sedequías, capítulo 27, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas y ponlo sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom. Fíjese lo que Dios estaba viendo y lo que le dijo a envía a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégale este mensaje para sus señores. Así dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus señores: yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso. Fíjense lo que dice: yo, Señor, es voluntad de Dios. Yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego a todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor. Qué cosa tan extraña. ¿Cómo podemos nosotros no obedecer lo que Pablo enseña en su palabra? Dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. No es nuevo lo que Pablo estaba diciendo. Pablo simplemente está interpretando las Escrituras. Qué interesante. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Era un sanguinario. Pero Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entiende eso? ¿Cómo entender eso? Y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, no doble al cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Yo castigaré a esa nación. Todavía más. Sométanse, sí o sí, a mi voluntad. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí le respondió el Señor a Jeremías: total. Mi voluntad es esta. Ahora, por esto fue odiado Jeremías. Fue considerado un antipatriota, un anti-israelita. Fue perseguido, fue encarcelado, fue metido en una jaula, metido en una cisterna. Y lo liberó un capitán de Babilonia, lo liberó, lo sacó. Para que ustedes tengan idea, hermano, que hay cosas que Dios hace que no comprendemos. Y repito lo último, que es una sentencia de Dios. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación. Y vean con qué lo va a castigar: con espada, con hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. ¿Cómo debe ser nuestra oración a Dios? ¿Cómo debe ser nuestra oración a Dios? Tenemos que revisar cómo estamos orando a Dios. Porque Dios tiene un proyecto, hermano. Dios tiene un plan ya trazado, un comienzo y un final. Y ya a nosotros se nos ha dado la Escritura para que viéramos cómo Dios ha actuado en la historia y cuál es su voluntad. Y con Jesús comienza el final de la historia humana. Y con la profecía de Jesús, antes del fin, ya Jesús está marcando la recta final de la historia humana. Va a pasar esto, y yo volveré. Pero es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Cómo debe ser nuestra oración a Dios? Tenemos que revisar cómo estamos orando a Dios. Porque aquí estamos orando a Dios y nuestra oración no pasa del techo. No pasa el techo. No trasciende a la presencia de Dios. Debemos orar uno, hermano, pensando en las promesas
y citando las promesas, buscando las promesas de Dios. ¿Qué significa eso para la iglesia, hermano? Que la iglesia debe abrir las escrituras, y ver las promesas que Dios ha hecho y orar en función a esas promesas. No podemos seguir orando por nuestras expectativas personales. Señor, haz aquello, tumba esto, tumba ese árbol, tumba... No. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Permíteme a mí discernir los signos de estos tiempos para poder estar en paz y vivir seguro. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dios les bendiga, hermano.